Mi título es Mejoramiento genético de maíces criollos, raza Zapalote Chico, utilizando selección masal estratificada en el Istmo de Tehuantepec. El director de mi tesis es el doctor Martín Gaona Ponce. Y continuamos. Bueno, como introducción, tenemos que el maíz es el tercer cultivo por área sembrada a nivel mundial, después del trigo y el arroz, con una extensión de 168.6 millones de hectáreas y una producción de 864 millones de toneladas. El mayor productor es Estados Unidos, como se puede apreciar en la gráfica. También dentro de los principales países sí calificamos, pero nos encontramos como cuarto, quinto lugar, creo. Bueno, México contó con una superficie agrícola alrededor de 22 millones de hectáreas. De estas, el maíz contribuye con el 33%, con rendimientos promedios de 3.2 toneladas, y los principales estados productores son Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México y Michoacán. La producción de maíz tiene una importancia de primer orden, tanto a nivel nacional como en el estado de Oaxaca. Se cultiva en todo el estado y principalmente se cultivan variedades nativas o criollas. Según los datos existentes en los bancos de germoplasma de maíz del CIMIC e INIFAP, reportan que en Oaxaca existen 35 razas de maíz que representan el 70% de la diversidad de México. De estas, el 90% son criollos y solo el 10% son variedades mejoradas. La demanda de maíz de la población oaxaqueña es de 771.500 toneladas al año y la producción promedio anual es de 594.000 toneladas. Las regiones más importantes en este cultivo son el Istmo, Mixteca, Valles Centrales y la costa. Como parte de mi justificación, tenemos que el zapalote chico es una de las 59 razas de maíz que México alberga y es la base de la alimentación de muchas familias campesinas. Se utiliza principalmente para elaborar totopos, memelas, entre otros platillos más de la cultura oaxaqueña. Se trata de una raza endémica de la planicie costera del Istmo de Tehuantepec. Su resistencia a los fuertes vientos, sequía, su ciclo corto, entre otras características, le atribuyen su importancia agronómica. Sin embargo, por su limitada distribución geográfica, el zapalote chico representa erosión genética y se encuentra en riesgo de desaparecer con un porcentaje de variabilidad genética apenas del 2.36%. También, como en otras comunidades rurales del país, la soberanía alimentaria es una prioridad y derecho de los pueblos, razón por la cual este trabajo tiene por objetivo el mejoramiento de la raza denominada zapalote chico en la comunidad de San Francisco del Mar. Existen dos formas de mejoramiento excesamente utilizadas en el maíz. Una es la hibridación, que brinda buenos resultados o espectaculares resultados a mediano y largo plazo. Por su parte, la selección masal brinda avances pequeños pero significativos desde el corto plazo. Debido a que no se cuenta con mucho tiempo para la realización del trabajo, se propone aplicar la técnica de selección masal estratificada en los genotipos elegidos de zapalote chico, buscando elevar su productividad en el muy corto plazo, dado que brinda una oportunidad a un universo de genes aditivos con alta heredabilidad y eliminando parte de los errores ambientales que se tienen en la selección masal, validando así sus beneficios productivos. Objetivos. Como objetivo general tenemos realizar mejoramiento genético de material criollo de maíz zapalote chico, utilizando selección masal estratificada para mejorar la calidad, la producción, incrementando sus parámetros de rendimiento y calidad. En específico tenemos realizar selección de maíces criollos con base en parámetros agronómicos sobresalientes,
De objetivo 2, desarrollar la técnica de selección masal estratificada. Y como objetivo 3 tenemos comparar materiales obtenidos por selección masal estratificada en el primer ciclo contra selección empírica. Hipótesis. La hipótesis que manejamos es que la selección de maíz criollo presenta superioridad en atributos agronómicos con respecto a la variedad criolla de selección empírica, debido a que se favorece la selección de genes dominantes y aditivos. Como parte del marco teórico y para entrar en el tema, tenemos lo que es la selección, que es un método mediante el cual el ser humano interviene en las plantas para desarrollar rasgos elegidos por razones de productividad, resistencia, etc. El genotipo se refiere a la constitución genética completa de un individuo, gen dominante, gen que se expresa con más fuerza por sí misma que cualquier otra versión del gen. Gen aditivo, cada gen tiene una habilidad idéntica de expresarse y realiza una contribución independiente a la expresión de un rasgo. Gen recesivo, alelo que se manifestará en un individuo al menos que no se manifestará en un individuo al menos que ambas copias de este gen tengan ese genotipo en particular. Bueno, y tenemos al zapalote chico, es un maíz originario del istmo de Tehuantepec. Con este maíz se elaboran platillos tradicionales, se cultiva en un clima tropical subhúmedo, cálido. Sus granos son de tamaño mediano y consistencia semiarenosa. Las características de las plantas son que son bajas y de maduración precoz. También tenemos que es una de las razas con mayor contenido de proteína, alrededor de 12%. Tiene un alto índice de cuateo, insensibilidad al fotoperiodo, alta eficiencia fotosintética, potencial hídrico bajo sequía, una excelente calidad de lotera, excelente cobertura de mazorca que protege el grano de plagas y enfermedades, un alto coeficiente de desgrane y un buen rendimiento. Características por las cuales se ha valido su participación en algunos trabajos de mejoramiento. El método de selección, tenemos la selección masal como método de mejoramiento de plantas. De forma natural existe un método de selección y de forma artificial también, y esta sería la selección masal. Ha sido practicado durante miles de años, tan simple como eliminar plantas indeseables o seleccionar las mejores dentro de una población. De esta manera los agricultores han heredado sus variedades de generación en generación y de comunidad a comunidad. Aquí tenemos un esquema que masal en el cultivo de maíz. Tenemos que se parten de poblaciones heterogéneas. Se define claramente el objetivo del mejoramiento de la variedad, por ejemplo, disminuir la altura. Se selecciona el terreno o lote de la selección masal, aislado de otras poblaciones de maíz para evitar el cruzamiento entre poblaciones. Se seleccionan individuos con características deseables. La semilla de las plantas seleccionadas se cosecha en masa y se hace un compuesto balanceado. Y dentro de la selección masal estratificada tenemos el marcado de lote, que es dividir el lote en sublotes del mismo tamaño. Seleccionar la misma cantidad de plantas de cada sublote. En la fase 2 tenemos la eliminación de plantas deseadas. Aquí se eliminarán plantas enfermas, plantas demasiado altas, plantas débiles, plantas sin competencia, plantas con mazorca con punta descubierta. Selección de plantas, en este paso se seleccionarán plantas con 2 mazorcas bien desarrolladas, plantas con competencia completa, plantas con tallo grueso y vigoroso, plantas con baja altura de mazorca, plantas con un buen manejo de fertilidad del suelo. Entre las razones tenemos la selección de mazorcas. Entre las razones para eliminar las mazorcas están daños por insectos, pájaros o enfermedad. Color del grano, en este caso es requerido por los agricultores. Si hay un grano distinto, de un distinto color, pues se eliminaría. Dureza del grano,
número de hileras en la mazorca. Cosecha y almacenamiento. La semilla debe ser guardada en un lugar especial. La semilla debe secarse al sol. No debe mezclarse la semilla con el grano para consumo. Antes de almacenar la semilla se debe considerar la humedad de la misma y aplicar algún fungicida para el control de insectos. Ganancia genética, la variedad adaptada a las condiciones ambientales del lugar del agricultor. Con la reducción de la altura de la planta y la mazorca se obtiene resistencia a la came, crecimiento con el rendimiento de maíz. Materiales y métodos, tenemos la localización de la zona de estudio. La comunidad de San Francisco del Mar se localiza en la parte sureste del estado de Oaxaca, en la región del Istmo de Tehuantepec, en las coordenadas 94 grados 31 minutos de longitud oeste, 16 grados de 20 minutos de latitud al norte, con una altura promedio de 10 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una vegetación natural predominante, que en este caso es manglar, sabana, selva baja caducifolia y subcaducifolia. También su clima es cálido subhúmedo, con una precipitación media anual de 1.500 milímetros, distribuidos en los meses de mayo a noviembre, además de que presenta fuertes vientos de norte a sur y viceversa. La parcela donde se realiza el experimento se localiza en los márgenes del río Ostuta, en la zona denominada San Isidro, perteneciente al municipio de San Francisco del Mar, y cuenta con una extensión de 2 hectáreas. Los parámetros a evaluar, la evaluación de las variables agronómicas en campo se realizará seleccionando al azar 5 plantas por parcela. Los caracteres a evaluar son los siguientes: altura de planta, altura de mazorca, días a floración masculina, días a floración femenina, acame de tallo, acame de raíz, mazorca podrida, mala cobertura y humedad y rendimiento. El diseño experimental es un diseño experimental completamente al azar, con 2 tratamientos y 4 repeticiones para cada tratamiento, cuyo modelo estadístico es el siguiente. Y para terminar, el calendario de las actividades a realizar. Eso sería todo, profesor.